Muy buenas a todos. Hoy comenzaba el Tour de Suiza y prácticamente podemos decir que se ha terminado, porque el extraterrestre Tadej Pogačar ha decidido irse en solitario a falta de 72 kilómetros para la línea de meta y le ha metido 2.22 al siguiente clasificado, que es Richard Carapaz, que se ha hecho también una etapa formidable. Pero vamos por partes, porque como decimos, todo arrancaba a falta de 72 kilómetros para el final, cuando por el paso por el sprint bonificado, Tadej Pogačar decidía coger 2 segundos para la clasificación general, como si su clasificación general fuese a depender de eso. Ha decidido cogerlos, ha formado un grupito de 2, 3 corredores en el que estaban Brandon McNulty y Matthew Richitello como un corredor importante para la clasificación general. Como él mismo ha reconocido al finalizar la etapa, no estaba planeado que se formase ese corte y demás, pero al verse en esa situación, Tadej le ha dicho a Brandon, bueno, pues vamos a seguir tirando un poquito para adelante, y sin meter un ritmo extremadamente loco, sin nada por el estilo, sin nada, ningún ataque violento y demás, pues 2 kilómetros después, Tadej Pogačar ya estaba en solitario porque en un relevo que le ha dado a su compañero, ha sacado a todo el mundo de rueda. En ese grupito estaba también Batlloli, estaba llegando Matías Baches, los dos corredores del Lidl Trek. Se podría haber formado un quinteto bastante interesante, pero Brandon McNulty le ha hecho un huequecito a Tadej Pogačar. Matthew Richitello no ha estado por la labor de cerrar ese hueco de 5 o 10 metros que se iba ampliando poco a poco, y a falta de 70 kilómetros pues se iba en solitario, ha cazado al último hombre que había en fuga y de ahí a sumar tiempo a todos sus rivales. Como si una clásica se tratase, pues así ha sido esta primera etapa del Tour de Suiza. Una exhibición total de Tadej Pogačar que ha dado la sensación que se la ha tomado hasta como un tanto de entrenamiento, una confirmación de lo que los Red Bull Bora nos anticipaban en ese entrenamiento de Sierra Nevada, donde vieron pasar un cohete vestido de vestido de arco iris, un cohete llamado Tadej Pogačar. Pues se ha confirmado en el día de hoy, porque sin dar la sensación de exprimirse al 100% durante los 70 kilómetros que ha ido en solitario, es más, los 10 primeros kilómetros me da la sensación que iba buscando que alguien llegase por detrás de ese grupito que se conformaba por detrás, en el que no había mucho orden. Él esperaba que saltase alguien, ese alguien yo creo que esperaba que fuese Richard Carapaz o quien fuese, pero Richard Carapaz es el que ha demostrado tener más fuerza, pero ese movimiento del sprint intermedio con ese cortecito le ha pillado algo descolocado. Lo ha intentado, pero cuando ha llegado al grupo era demasiado tarde. Ha intentado arrancar en solitario, pero le han cogido la rueda y ahí Richard Carapaz ha desistido de intentar cerrar esos 30-35 segunditos con los que contaba un Tadej Pogačar, que yo creo que hasta el kilómetro, hasta que faltaban 60 a meta, no se ha decidido realmente a tirar para adelante. Y es cierto que durante 20-30 kilómetros el ritmo que ha impuesto ha sido muy fuerte. No diría que hubiese sido su 100%, pero sí un ritmo bastante exigente, bastante duro. Ha ido ampliando las diferencias. Cuando las ha tenido con Richard Carapaz en 2 minutos 20, los tramos de llano los ha tomado como respiro, como una relajación. Los tramos de bajada ni te cuento, se ha dedicado a mirar el paisaje Tadej Pogačar, y los tramos más exigentes, los puertos puntuables, incluso los repechos, se los ha tomado como un auténtico entrenamiento, como series, como si se estuviese marcando un entrenamiento de series. Y como digo, pues ha llegado a meta con 2.22 sobre sobre Richard Carapaz, perdón, y un poquito más, 2.35 aproximadamente con Andrea Batlloli, que son los dos que más ganas por lo menos han tenido de hacer algo diferente a un grupo que entraba por detrás a más de 4 minutos y que se dejaba prácticamente, bueno, todas las opciones incluso de podio, porque Batlloli es un corredor que se puede defender bastante bien en los días venideros, y Richard Carapaz ni te cuento. O sea que el podio de este Tour de Suiza puede estar definido incluso en el día de hoy. Richard Carapaz, del que hemos dicho que ha hecho una excelente carrera a pesar de estar a un mundo de Tadej Pogačar,
pues lo ha hecho atacando a 50 kilómetros de meta cuando se encontraba en el grupo grande, no muy grande ya, porque era bastante selecto ya en ese punto de la carrera, evidentemente, pero se iba por delante, seguían las dudas en ese grupo y se iba, ha conseguido 1 minuto y medio de ventaja. En ese momento faltaban aproximadamente 20 kilómetros a meta, ha sido cuando Valgioli, aprovechando un descenso, se ha ido también de ese grupo y al final ha quedado cerca el corredor italiano del ecuatoriano, y la lucha más interesante por la clasificación general pues puede estar entre ellos dos, a ver quién se lleva el segundo y el tercer puesto de la carrera. Al finalizar la etapa, Richard Carapaz, como yo me imaginaba que iba a pasar en la entrevista posterior en línea de meta, se ha lamentado no estar más atento. Se ha lamentado por no estar más atento en ese movimiento de Pogačar buscando la bonificación en ese pequeño corte que se ha abierto, porque insisto, es el único que se le ha visto con intención, con ganas, y yo creo que hubiese estado en ese nivel de Tadej Pogačar, por lo menos para rodar con él hasta que hubiese decidido Tadej abrir el gas realmente y haber demostrado su superioridad, porque también ha admitido, evidentemente, Richard no es tonto y ha admitido que Pogačar está en un nivel superior al resto, pero ha terminado contento porque recordemos que es su vuelta a la competición después de una operación al principio de la temporada que le ha tenido alejado de las carreteras, que le hizo perderse incluso el Giro de Italia. Pues es su primera y única toma de contacto en competición real de cara al Tour de Francia, en el que, bueno, pues vamos a ver cómo se desenvuelve. Va a ser un ciclista que dé mucho juego en ese Tour de Francia, pero el que va a dar un golpe o el golpe definitivo encima de la mesa en este Tour de Francia no es otro que Tadej Pogačar, va a tener otros 4 días para ponerse fino de cara al Tour de Francia, y en el que yo no descarto que por lo menos, yo que sé, que termine con 3 victorias de etapa. Vamos a poner que la crono haya un especialista más puro que Tadej para llevarse la crono. El tercer día es un poco el que es más difícil de controlar y en el que Tadej, la dificultad montañosa que le puede favorecer está al principio de la etapa, como estáis viendo. Y la segunda etapa, él ya a final de la etapa de hoy, después de terminarla, ha dicho que es una buena jornada para que el equipo muestre la fortaleza y que otro de sus compañeros consiga el triunfo de etapa, pero yo no descarto que, como veis en el perfil, es una etapa ideal para él también, con esos puertecitos, esas cotas al estilo clásicas al final de la jornada, pues que pueda disputar el triunfo de etapa y evidentemente el fin de fiesta el domingo con esa etapa alpina de altísima montaña en la que estoy convencido que Tadej se va a querer probar en condiciones, como si se tratase de una etapa del Tour de Francia sin importar los rivales, fijándose en sus datos, fijándose en sus números, en sus vatios, y va a querer poner en contexto cómo está realmente fuera de los entrenamientos, en competición. Así que posiblemente Tadej se vaya con 2 victorias fijas. Yo creo que fijas van a ser esas 2 victorias, las de hoy y la del último día. Y tenemos que ver si hay alguien a la altura de Tadej en la crono y si mañana su equipo es tan fuerte como él y aprovechan ese regalo que ya ha anunciado en el día de hoy el esloveno. Lo comentamos con vosotros en directo aquí en Encunetados. Hasta mañana.